Fermín de la Sala Collado, Mandas eta Villanuevako duke ezkontidea, garrantzi handiko politikaria izan zen, diplomazialari aparta eta historialari onartua. Zalantzarik gabe, 19. mendeko Gipuzkoar entzutetsuena da, eta errestaurazio garaian eragin handienetako politikaria. Politikari lanean beti jarri zuen bere burua Donostia eta Gipuzkoaren zerbitzura, eta bizitza osoa zehar ekimen politiko eta ekonomiko ugari bultzatu zituen. Hil zenean, 1917ko abenduaren 17an, bere aberastasunaren oinordeko bakar eta unibertsal moduan utzi zuen Gipuzkoako lurraldea, Foru Aldundiak ordezkaturik. Gainera, instituzio honi eman zion bere artxibo pribatua. Egun, Gipuzkoako artxibo orokorrean gordeta dagoena. Efemeride hau dela eta, Gipuzkoako artxibo orokorrak bideo honetan Mandasko dukearen biografia labur bat aurkezten du. Bere artxibo pertsonaleko dokumentazioa erabiliz egin da, historian doktore den Carlos Ribola Jerikoren eskutik zeinak bere tesia pertsonai honi eskaini zion. Estamos aquí hoy para hablar de una persona que quizás no pareciera especial, pero lo era. Alguien a quien se le dio el nombre de una calle, o quizás se le regaló el nombre en esa calle. Hablamos de Fermín La Sala y Collado, futuro duque de Mandas. Y estamos en este archivo por una razón muy especial. En este caso, que tenemos la documentación personal de Fermín La Sala y Collado conservada perfectamente aquí. Ante mí tengo dos cartas de principios del siglo XIX, del año 1828, en las cuales podemos ver quién va a ser esta persona, a qué familia viene, en qué época viene y cómo esas circunstancias van a conformar su vida. Aparte de eso, se han reunido aquí una serie de documentos gráficos que van desde el año 1789 hasta 1830-1835 aproximadamente. Estas imágenes, lo mismo que los documentos escritos, nos ayudan a comprender quién fue Fermín La Sala y Collado, a qué familia llegó, en qué circunstancias históricas se desarrolló su vida y cómo eso determinó su personalidad y los hechos de su vida, que en absoluto son banales. Podrían perfectamente haber sido materia para una película o cuando menos para una novela histórica. Uno de los grabados que tenemos aquí nos representa la situación que se crea en Europa a partir de la Revolución de 1789. Tenemos un pequeño tambor de la Guardia Nacional que marca el ritmo a una pequeña ciudadana, puesto que desde aquella época en adelante el término aristócrata, noble, ya no está bien visto. Hay que llamar a las personas ciudadano o ciudadana, si no se es sospechoso de ser un reaccionario. Ese es el primer término histórico en el cual se va a desarrollar la vida de Fermín La Sala y Collado, el futuro duque de Mandas. Cuando él llega al mundo en el año 1832, en plena época romántica, que nos ilustran perfectamente estos figurines de moda, masculina y femenina, han caído una serie de convencionalismos sociales, de diques sociales que impiden que personas de distinta clase, por ejemplo, se casasen, o personas de distinta edad, o bien personas que, por alguna razón, su familia no deseaba que contrajese matrimonio con otra persona de otro rango o de otras características. Eso se ha abatido gracias a la Revolución Francesa. Las imágenes gráficas nos muestran perfectamente cómo evoluciona esa sociedad. En esta carta del año 1828, Rita Collado, una mujer de aquella época, mucho antes de las sufragistas, mucho antes de la liberación de la mujer, dice que ella se va a casar con el futuro padre del futuro duque de Mandas, Fermín La Sala y Urbieta. ¿Por qué? Pues sencillamente porque le conviene, incluso contra la voluntad de su madre, la matriarca que dirige el clan de los Collado, un poderoso clan de comerciantes donostiarras. Aún así todo, Rita Collado, su hija, decide que se casará con Fermín La Sala y Urbieta. El asesor legal de Fermín La Sala y Urbieta, Claudio Antón de Luzuriaga, un prestigioso abogado donostiarra, también aconseja a La Sala y Urbieta que concierte ese matrimonio, porque es bueno en términos económicos, pero también es bueno en los términos personales. Está eligiendo una mujer de criterio, que es Rita Collado. La vida de Fermín La Sala y Collado, desde su más tierna infancia, transcurre en la familia de un buen burgués donostiarra, que es Fermín La Sala y Urbieta. Estos documentos del Archivo General de Guipúzcoa nos ilustran perfectamente sobre el mundo de los negocios en el cual vivió Fermín La Sala y Collado desde su más tierna infancia. Son documentación de entre principios y mediados del siglo XIX, donde se habla de barcos con cargas que iban a Cuba, a puertos del norte de Europa, como Londres o como Hamburgo, por ejemplo, y hacían toda una serie de grandes viajes alrededor del mundo. Eran bergantines, eran goletas, y aparte de eso, el resultado de esto era que la familia, todas las ganancias obtenidas en el comercio o en la producción, porque también controlaban el sistema de producción del producto que luego se llevaba a las colonias,
o a los grandes puertos del norte de Europa, era reinvertido en las tramas financieras internacionales que en ese momento se estaban estableciendo. Los La Sala, de hecho, fueron en su momento socios financieros de los Rothschild, nada menos que de la familia Rothschild, una de las familias de mayor referencia y de mayor renombre dentro de la economía internacional desde aquella época. Invertían en lo que hoy día se invertiría, es decir, en el ADSL, la fibra óptica y todas las últimas innovaciones tecnológicas. En ese momento era el ferrocarril, esa innovación tecnológica, era el ADSL de la época. Tengo aquí a mi lado un documento gráfico que sirva de apoyo a los documentos escritos del Archivo General de Guipúzcoa. Se trata de la revista satírica Punch, el equivalente a El Jueves en la actualidad, por ejemplo, ¿no? En ella vemos una serie de caricaturas en las cuales vemos cómo era un tren de aquella época, un tren de aquellos en los cuales invertían los La Sala. Como curiosidad, también parte de la documentación que conserva el Archivo General de Guipúzcoa tiene referencias al primer ferrocarril a vapor de los Estados Unidos, el ferrocarril Mohawk and Hudson, que se pone en marcha a partir del año 1830. Eso se hizo con capitales del País Vasco, de Donosti concretamente, y los encargados de llevar ese capital a Estados Unidos para poner en marcha un ferrocarril como este que vemos en Punch, pues fue llevado allí a través de los La Sala. Es una época en la cual hay grandes convulsiones políticas, como es el caso de la aparición del Segundo Imperio francés, pero al mismo tiempo la tecnología, la economía se desarrollan con muy buena salud. Y lo vemos aquí en Punch, una revista satírica, pero que al mismo tiempo, por medio de sus magníficos grabados, nos muestra cómo era un ferrocarril de aquella época. Tenemos otro excelente grabado en otra de las páginas de Punch, en el cual vemos perfectamente, ¿no?, las quejas a las que daba lugar el mal servicio en los supuestamente puntuales ferrocarriles británicos, cómo eran los vagones, eran muy parecidos todavía a los carruajes de aquella época, y cómo se queja la gente al revisor, bueno, pues todas estas circunstancias cotidianas, por así decir, de lo que era un viaje en tren en aquella época. Este tipo de trenes hicieron la fortuna de la familia La Sala, junto a las románticas goletas y bergantines que hacían ese tráfico triangular entre los grandes puertos del norte de Europa, la costa española y las colonias españolas de Filipinas o de Cuba o de Puerto Rico. Esta fue la vida de Fermín La Sala y Collado en términos económicos. Fermín La Sala y Collado fue un hombre también de letras, un hombre no solo de negocios, sino interesado en la cultura. Quizás hoy día esto nos parezca sorprendente, sin embargo en su época era muy normal obtener una profunda preparación. Se le envió a Madrid, a la Universidad Central de Madrid, obtuvo una graduación en jurisprudencia, que era el grado más alto que se podía obtener en la época en los estudios de Derecho, y aparte de eso estudió el equivalente a la carrera de Filosofía y Letras. Es decir, Fermín La Sala y Collado no solo vivió la historia, no solamente fue testigo de la historia, sino que además la escribió como historiador. Escribió diversos volúmenes de historia, como pudo ser la separación de Guipúzcoa y la paz de Basilea, las vicisitudes de la monarquía constitucional en Francia, o bien la última etapa de la unidad constitucional. Este libro, quizás más que un libro de historia, es un libro de justificación política. Fermín La Sala y Collado fue un político, fue diputado provincial y, aparte de eso, representó a la provincia de Guipúzcoa tanto en el Senado como en el Congreso de los Diputados. Cuando llegó la abolición foral en el año 1876, él trató de defender esos fueros vascos, que se mantuviesen en la medida de lo posible. No lo consiguió y se le culpó, quizás injustamente, por no haber podido detener esa abolición. En ese sentido, ese libro de historia, más que un libro de historia, como decía, podía ser un libro de justificación política. Fermín La Sala y Collado también, como curiosidad y como nos muestra este documento del Archivo General de Guipúzcoa del Fondo Duque de Mandas del año 1909, no solamente fue historiador o protagonista de la historia, fue además protagonista accidental y forzoso, se podría decir, de algunas novelas históricas, en este caso de los episodios nacionales de Benito Pérez Galdós. Lo que nos enseña este recorte de este periódico español del año 1909 es cómo Fermín La Sala y Collado reprende a Benito Pérez Galdós porque le ha puesto en un episodio histórico de sus episodios nacionales que no se corresponde con lo que él recuerda. Él dice que no recuerda nada del famoso duelo del duque de Montpensier, de cómo llegó el duque de Montpensier a casa agitado, etcétera, etcétera. Él dice que no vio nada de eso, él no estaba allí, él no era testigo de aquello.
aquello, y le ruega de una manera un poco áspera a Benito Pérez Galdós que se informe mejor si va a escribir novelas históricas, que hable con los testigos de la historia y que no se invente las cosas, ¿no? Él también escribió sobre la época de las guerras revolucionarias y la invasión de las tropas revolucionarias de Guipúzcoa, que en un momento dado, entre el año 1794 y la Paz de Basilea de 1795, estuvo a punto de convertirse en una república satélite de la República Francesa. Este documento gráfico que aquí tenemos data de aquella época y representa a la familia de Carlos IV, protagonistas directos de aquellos hechos. Tenemos a Carlos IV, a la famosa reina María Luisa, de tan pésima fama, y al vástago de este desgraciado matrimonio, que fue Fernando VII, y que jugó un papel fundamental en la España a la cual va a venir a vivir Fermín Lasala y Collado, convirtiéndose, como decía, no solamente en un actor de los hechos, sino en quien escribe la historia de esos hechos. En el año 1863, Fermín Lasala y Collado era diputado general de la provincia y, como tal, pues bueno, trató de hacer lo que cualquier burgués ilustrado, como era su caso, y millonario, hubiera tratado de hacer con su provincia natal, en este caso Guipúzcoa. Fermín Lasala y Collado trató de traer las innovaciones políticas del momento y las innovaciones económicas del momento, como es el caso del ferrocarril del que hemos hablado antes, y aplicarlas sobre su suelo natal, sobre su solar nativo, que en este caso es Guipúzcoa. Él trató de modernizar las comunicaciones en Guipúzcoa, tanto por carretera como por ferrocarril, que en ese momento era la tecnología más avanzada, como ya hemos dicho en una unidad anterior, y bueno, de hecho hoy día Guipúzcoa está unida por un cordón umbilical ferroviario a Europa, a Londres o a París, gracias a Fermín Lasala y Collado. Esto lo hizo durante su etapa como diputado general. Tenemos, tanto en el Fondo Duque de Mandas como en otros fondos del Archivo General de Guipúzcoa, toda una serie de documentos que nos ilustran sobre esa política local que Fermín Lasala y Collado hizo en fomento, en beneficio de su provincia, de su solar nativo. Pero su carrera política no se detendrá ahí. La carrera política de Fermín Lasala y Collado pasa también por Madrid. Pasa por el Senado, pasa por el Congreso de los Diputados y pasa también por la alta diplomacia. El broche de oro de la carrera política de Fermín Lasala y Collado concluirá en Londres, entre los años 1900 y 1905. Anteriormente había sido embajador en Francia entre 1890 y 1897 en 2 ocasiones, justo antes del llamado desastre del 98. Esa experiencia y su conocimiento de idiomas, era una persona que dominaba el francés, en parte el alemán, algo de italiano, puesto que su mujer era italiana, y también, por supuesto, el inglés. Todo esto y su gran preparación política a nivel local le llevaron finalmente a la Embajada de Londres para tratar de resolver el enorme desaguisado para la política internacional española que había sido la crisis de 1898. Fermín Lasala y Collado conocerá a la reina Victoria, conocerá a Berti, el heredero de la reina Victoria, a Eduardo VII, un personaje curioso con el que le unirá una amistad que quizás va más allá de la mera diplomacia. Tuvo Berti una serie de contemplaciones con Fermín Lasala y Collado y con su mujer Cristina Brunetti, que no las tuvo con otros embajadores que estaban destinados en Londres en aquella época en la que él empezaba su reinado después de la muerte de su longeva madre, que tuvo también un longevo reinado. Bien, Fermín Lasala y Collado, cuando está actuando como embajador en Londres, actúa de una manera decidida y consigue para España toda una serie de ventajas políticas a nivel internacional y, aparte de eso, es testigo de grandes acontecimientos internacionales, de grandes crisis internacionales que hoy día conocemos gracias sobre todo a los medios de comunicación anglosajones, sobre todo el cine de Hollywood. ¿Quién nos recuerda aquella magnífica película 55 días en Pekín? La rebelión de los boxers. Bueno, Fermín Lasala y Collado, tal y como nos demuestran algunos documentos de su fondo Duque de Mandas, de aquí, del Archivo General de Guipúzcoa, estuvo metido de pleno en aquella crisis de los boxers. Él interviene en esa crisis de los boxers, aconseja a Madrid qué es lo que se debe hacer con la legación española que está en Pekín, cómo defenderla, a qué tropas hay que recurrir, qué tipo de elementos militares hay que mandar a Tientsin para amenazar a los boxers y al decadente imperio chino para que España obtenga, como es debido, una serie de ventajas políticas de esa crisis. También conocerá la guerra anglo-bóer, otro de los grandes problemas de aquel momento, observará la gran debilidad de Gran Bretaña. En Madrid se pensaba que Gran Bretaña seguía siendo el árbitro de la política internacional en ese momento. Fermín Lasala, tal y como nos lo revelan los documentos que hay en su fondo Duque de Mandas relativo a esa época, nos dice que no era tan fiero el león británico como lo pintaban y aconsejaba a Madrid en ese sentido.
La guerra del Transvaal demostraba que efectivamente Gran Bretaña estaba muy necesitada de aliados y eso es lo que él comprobó durante su periodo como embajador plenipotenciario representando a España en Londres, en aquellos años de 1900 a 1905. Aquel, como decía, fue el broche de oro de una brillante carrera política. Fermín Lasala y Collado, duque de Mandas, como todo hombre, como toda mujer, tuvo su inevitable cita en Samarra, la cita de la que habla ese cuento árabe en la cual un criado trata de evitar la muerte huyendo a la ciudad de Samarra y allí precisamente se encuentra la muerte, porque la muerte lo esperaba en Samarra. Fermín Lasala y Collado recibió esa cita inevitable en Madrid a mediados del año 1917. Sin embargo, antes de morir, por suerte o por fortuna, él pudo ser testigo de grandes acontecimientos históricos, de grandes cambios históricos, unos cambios radicales que acaban con ese mundo victoriano, eduardiano, tan ordenado, tan educado, que él había vivido desde su infancia hasta su madurez. Los documentos escritos del Archivo General de Guipúzcoa, del Fondo Duque de Mandas, nos informan de esas circunstancias precisamente. Fermín Lasala y Collado está recibiendo constantemente noticias a través de los periódicos, pero también a través de correspondencia privada que le llega desde Londres y en la cual se le informa que altas personalidades de la aristocracia británica o de la alta burguesía británica que él ha tratado durante su embajada en Londres están perdiendo un hijo detrás de otro en el frente de Flandes. Ha estallado por fin la gran guerra que todos temen, esa guerra que todo el mundo ha tratado de evitar en 1898, cuando él estaba en la embajada de Francia todavía en el año 1897 y a España se la obliga más o menos a renunciar a sus colonias de Cuba, Puerto Rico y Filipinas para evitar precisamente que llegue la gran guerra. Fermín Lasala y Collado, sin embargo, como decía, a través de su correspondencia con antiguos amigos de la Embajada de Londres, se da cuenta de que eso finalmente ha acabado llegando. Está aquí la gran guerra, está esa guerra en la cual ya las heroicidades napoleónicas, puede que alguien piense que todavía el campo de batalla es como en la época de Napoleón, sin embargo todos empiezan a darse cuenta rápidamente de que es una guerra mecanizada, brutal, industrializada. Tenemos aquí entre los documentos gráficos un magnífico grabado del artista Job, hecho en el año 1915, en el cual todavía vemos a retoños de la burguesía francesa saliendo al campo de batalla como si fueran a Austerlitz o a Waterloo. Pronto todos se dan cuenta que bajo las explosiones de los obuses alemanes o en esa muerte fulgurante que dispensan las ametralladoras alemanas en los campos de Francia en el año 1914, todo ha acabado, todo se ha venido abajo, ese mundo se está hundiendo y Fermín Lasala y Collado, un hombre de esa época, de la época victoriana, de la época eduardiana, se da cuenta de que todo eso se viene abajo justo antes de morir. No solamente ocurren estos acontecimientos en el campo de batalla, en el escenario bélico, en el escenario político también se están provocando grandes, importantísimos cambios. Fermín Lasala y Collado, como nos dicen sus papeles del Fondo Duque de Mandas, sabía que algún día llegaría una revolución socialista. Lo que no sabía es que unos pocos meses antes de que él muriera, esa revolución socialista iba a acabar tomando cuerpo. Como vemos en los documentos gráficos que tenemos aquí, Fermín Lasala y Collado, en los meses previos a su muerte, en el año 1917, vio cómo cae una monarquía feudal, la de los zares de Rusia, cómo aparece un gobierno socialista provisional con la figura de Kerensky como presidente, cómo las mujeres acaban convirtiéndose en soldados también, cómo después la revolución moderada de Kerensky acaba convirtiéndose en una revolución radical en manos de los bolcheviques, en manos de Lenin y Trotsky, y cómo ya justo antes de que él muera, en 1917, los bolcheviques toman el poder y crean una república socialista en la cual todo ese bien educado mundo victoriano, ese mundo bien regulado en el que cada clase sabe cuál es su lugar, se viene abajo definitivamente. Muere Fermín Lasala y Collado en diciembre del año 1917 y con él muere toda una época.